un grupo de particularidades. A ver. No funciona mi puntero. Muy bien. La membrana celular, como ustedes saben, está compuesta de fosfolípidos. La palabra clave es lípido. ¿Por qué es la palabra clave? Porque es la que va a determinar qué sustancias pueden atravesar fácilmente la membrana, qué estructuras pueden atravesar difícilmente la membrana y qué estructuras no pueden atravesar la membrana. Para atravesarla de forma sencilla, nosotros tenemos que conocer la composición. ¿No es verdad? Tenemos la membrana, como dice, fosfolipídica. ¿Por qué se llama fosfolipídica? Porque tenemos aquí cabezas polares que están hechas de lípidos, que están unidas a su contraparte de lípidos, que está en una proyección hacia la célula, y están unidos por enlaces fosfóricos, es decir, que utilizan fósforo para mantener unidas estas proteínas lipídicas, porque son proteínas lipídicas. Tenemos las cabezas polares y las colas no polares. Las cabezas polares, que son netamente de lípidos, y las colas no polares, que es donde se encuentra la mayor concentración de fósforo. Es por eso que nosotros los seres humanos podemos sufrir un cuadro clínico muy particular y muy extraño, del que solo hay 12 registros a través de la historia, que es la combustión espontánea. ¿Y es por qué? Porque estamos rellenos de fósforo aquí adentro, en grandes cantidades, porque nosotros cada célula de nuestro cuerpo tiene una pequeña cantidad de fósforo. Sin embargo, hay órganos que tienen más fósforo que otros. Por ejemplo, el tejido adiposo es abundante en fósforo, a diferencia del tejido, por ejemplo, pulmonar y hepático, que casi carece de fósforo. ¿Por qué el pulmón y el hígado casi carecen de fósforo junto con los riñones? Porque obviamente manejan más el tema del agua. Aquí no se lee muy bien, pero dice proteínas asociadas, este condensador azul. Las proteínas asociadas hacen referencia a estas proteínas, estas de acá. Estas que están viendo se llaman proteínas transmembrana. ¿Por qué se llama transmembrana? ¿Por qué no se llaman proteínas de membrana y nada más? Se llaman proteínas transmembrana porque tienen un polo que ingresa a la célula y tienen otro polo que está por fuera de la célula. Por eso se llama transmembrana. Está en uno y está en el otro, como las personas trans, que son uno y son el otro. Tienen un sexo, pero se identifican con otro. Entonces, así las proteínas están afuera y están adentro. Proteínas transmembranas, ¿no es verdad? Bueno, esto es lo que les acabo de explicar, ¿no? Que los uniones covalentes de fósforo, que no es tan relevante. Y aquí están las balsas lipídicas, que ese es el nombre con el que reciben estas proteínas. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, cuando ustedes se van a ir dando cuenta, esta membrana celular, estas proteínas transmembrana, a diferencia de la membrana nomás, han llevado tipos de transporte, me imagino, ¿no es verdad? Hay un transporte que se llama transporte difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario, transporte tipo sinporte o cotransporte y contratransporte o antiporte, ¿no es verdad? Entonces vuelvo a repetir: difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario. Dentro de los anteriores, en el transporte activo primario, sinporte, también llamado cotransporte, o antiporte o contratransporte. Esto es muy importante porque si nosotros queremos entender potencial de acción, tenemos que entender esta proteína. Porque resulta que, ¿cuáles son las características de estas proteínas? Que gozan de una característica que se llama estereoespecificidad. La estereoespecificidad es la que permite que esta proteína permita el paso de sustancias específicas, como por ejemplo, ¿cuál? Si esta proteína se llama GLUT, entonces será una proteína de glucosa, pero es estereoespecífica, solo puede pasar glucosa, eso es su estereoespecificidad. Si es estereoespecífica de glucosa, ¿puede pasarse un sodio? No, jamás, ¿no ves? Estereoespecífica. Por ejemplo, el riñón posee unas proteínas que se llaman ENaC, E mayúscula, N mayúscula, A y C minúsculas, ENaC, que son las proteínas estereoespecíficas del riñón para absorber sodio. ¿Y por qué están ahí? Porque resulta que hay una hormona que se llama aldosterona, que permite la reabsorción exclusiva de sodio para que este ingrese de la vía urinaria al túbulo. ¿Y por qué ingresa? Por unas proteínas que se llaman ENaC, que son estereoespecíficas de sodio, correcto.
¿Por qué es esto importante en este caso? Vamos al segundo grupo de proteínas, que son estas de acá. ¿Qué dice aquí? Periférica. Fíjense cómo es la diferencia. Las transmembranas están adentro y afuera, pero las periféricas solo están afuera, están en la periferia de la célula. Así como, por ejemplo, ¿cómo se llama? La avenida que conecta el Alto con La Paz es una avenida gigantesca, pero que no está en la ciudad, es la avenida periférica. Estas unidades periféricas, por ejemplo, o estas proteínas periféricas, normalmente están enlazadas a otras proteínas transmembrana que permiten el ingreso de las sustancias, como por ejemplo, ¿cuál? La proteína periférica más famosa de todas es la insulina, ¿no? La insulina se activa, tiene enlaces disulfuro y permite la apertura de las proteínas que captan la glucosa. Entonces, si las proteínas de glucosa se abren, la glucosa y deja de estar en la sangre, se entra a la célula y la glucosa en sangre baja. Así es como, entonces, si yo le doy insulina sintética, como por ejemplo con un medicamento, estimulo de manera sintética, es decir, a través de un medicamento, esta proteína periférica y permito el paso de la sustancia. Estas proteínas periféricas también funcionan como los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son muchos, están el AMP cíclico, la superfamilia de proteínas G, etcétera, etcétera, etcétera. Los segundos mensajeros tienen dos objetivos. El primero, potenciar el efecto inicial de un estímulo. Y el segundo, hacer más duradero el estímulo. Por ejemplo, si la insulina tiene una vida media de 5 minutos, pero una acción de 15 minutos. ¿Y por qué es eso? Porque tiene su proteína periférica que le permite tener un segundo mensajero que le duplica el tiempo de acción a su vida media. ¿Listo? Muy bien, esto ya lo he explicado. Entonces, ¿qué sustancias pueden atravesar las proteínas transmembrana? Los iones y las moléculas. ¿Cómo cuáles moléculas? Los aminoácidos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, que hay una barrera hematoencefálica en la que es tan pequeña, porque literalmente mide 0,5 micrómetros, entonces las sustancias grandes no se pueden pasar. Esto es una limitante muy jodida. Porque, por ejemplo, hay una enfermedad en la que no hay dopamina, que se llama mal de Parkinson, y tú no dirás, entonces no tiene dopamina, le daremos dopamina para que se pase el Parkinson. No funciona, porque como es muy grande la molécula de dopamina, no puede atravesar la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que damos? El aminoácido precursor de la dopamina, ¿no? La fenilalanina, para que se vuelva dopamina dentro del cerebro y atravese fácil la membrana celular. Muy bien. Otro desencadenante de los estímulos de las proteínas transmembrana, los receptores. ¿Para qué sirven los receptores? Hormonas. ¿Cómo cuál hormona? La hormona tiroidea. La forma de transporte de las hormonas tiroideas es la T4, pero la forma activa es la T3. Y ustedes dirán, ¿pero por qué es eso? La T4 es la que se transporta por la sangre, se mueve por la sangre así, llega al receptor. ¿Qué receptor? El receptor celular de tirosinasa, que exige una molécula de yodo para que pueda ingresar a la célula. Entonces, ¿qué le pasa a ese T4? ¿Qué se vuelve? Si se pierde una molécula. T3, la T4, que es la forma portátil, llega al receptor, el receptor exige su pago, que es una molécula de yodo, y la T4 se vuelve y la T3 es la forma activa. Entonces entra a la célula y desencadena la transcripción del ADN, fomentando el crecimiento celular. Para eso sirven estas proteínas. El transporte celular, ahora sí, lo que se estaba diciendo. El primero, la difusión simple. La difusión simple es el paso sencillo de las sustancias a través de una membrana semipermeable. Normalmente las células son semipermeables, por lo que les había explicado la única clase de fisio que han tenido conmigo, para que se mueva el agua a través de los compartimentos. Hay tres grandes sustancias que se mueven por difusión simple. La primera, el agua. El agua tiene que poder llegar a todas las células, por lo tanto tenemos difusión simple. El agua está aquí, necesita entrar a la célula para que pueda hacer respiración celular y simplemente se entra por difusión simple, listo. Las presiones se igualan, ¿por qué? Porque dentro de la célula hay muchas proteínas, fuera de la célula hay mucha presión hidrostática, las proteínas se igualan y cuando están igualadas las proteínas deja de haber paso de agua y la célula ni se deshidrata ni se hincha. Perfecto. Segunda sustancia que se mueve por difusión simple, los lípidos. Por eso hemos empezado describiendo la membrana celular, la fosfolípida. Entonces, ¿los lípidos con los lípidos se pueden mezclar? Sí, por supuesto que sí. El agua y el aceite no se pueden mezclar.
Pero si llega aquí una hormona lipídica, como por ejemplo el cortisol, se entra nomás. Porque como están hechos de la misma composición química, hay difusión simple, lo atraviesa nada más. Tercera sustancia, el alcohol. El alcohol y sus hermanos, como el propanolol, atenolol, que son medicamentos que mandan a dormir a las células en su mayoría, atraviesan mediante difusión simple la membrana celular por su composición. ¿Capisco? Muy bien. Entonces, describamos la difusión simple. ¿Necesita proteína transmembrana? No. ¿Necesita un flujo? No, no necesita nada. Necesita que estén iguales las presiones. La difusión facilitada. Este tipo de difusión, tiene tres características. Uno, ¿qué es esto? ¿Qué es pues? Les acabo de mostrar. Es una proteína transmembrana. La difusión facilitada requiere una proteína transmembrana. Primero. Segundo, la proteína transmembrana tiene que tener estereoespecificidad. Es decir, no pueden ser proteínas sui generis. No, son proteínas que han nacido para dejar el paso de una sustancia específica. Fíjense aquí qué interesante. Esta imagen la he puesto a propósito. Aquí dice glucosa, glutamina y glucosamina. Fíjense que incluso siendo similares las composiciones, igual no pueden atravesar cualquier proteína, necesitan proteínas propias. Estereoespecificidad. Tercero, tienen un índice de saturación, difusión facilitada, tienen un índice de saturación. Quiere decir que se puede copar, que una vez que se ha alcanzado cierta cantidad, deja de funcionar. Ejemplo, ¿cuáles son las P's de la diabetes? Poliuria, polifagia. Poliuria, ¿por qué creen que orina mucho el paciente? Resulta que ¿cuál es el valor normal de la glucosa? 70 a 110. 110. ¿Cuál 100? 110. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El umbral de saturación de glucosa del riñón es 165 miligramos de cilindro. ¿165 es más de 110? Sí, entonces es una diabetes. Cuando llega a 165, se satura, el túbulo renal deja de absorber glucosa y hay glucosa en la orina. Y de acuerdo a la fórmula de la osmolaridad plasmática, que es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más nitrógeno ureico sobre 2,8, la glucosa tiene un alto índice de osmolaridad. Entonces, cuando tú orinas glucosa, sí o sí se lleva el agua, porque es osmótico, entonces produce poliuria. Como te está deshidratando, te da sed y te da polidipsia. Como no puede entrar la glucosa porque ya está saturada, la persona le da siempre hambre, polifagia. O sea, si entienden difusión facilitada, entienden diabetes, así de sencillo. La filtración. La filtración es una forma de ingreso de las sustancias que se basa en la separación de acuerdo al tamaño de las moléculas, a la carga eléctrica de las moléculas y a la diferenciación celular. ¿Por qué? Porque las células no se filtran normalmente, tienen que tener ciertas dimensiones. ¿Cuáles son los grandes ejemplos de filtración? La nefrona en primer lugar, la nefrona y el túbulo colector. La nefrona en el túbulo contorneado proximal es capaz de reabsorber sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, proteínas, glucosa. El túbulo descendente, es capaz de reabsorber sodio, potasio. Y el asa de Henle hay un cotransportador, el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Y en el túbulo contorneado distal se reabsorbe, ¿qué cosa? Magnesio, manganeso, glucosas. Y en el túbulo colector, como dice su nombre, agua. Se reabsorbe agua. Entonces, ¿cómo han llegado estas sustancias aquí? A través de las dimensiones que tienen, han pasado por filtración, la barrera, la membrana basal de la nefrona, del riñón, y por filtración han pasado y luego han sido reabsorbidos. Eso llevará en fisiología renal. Si quieren saber cómo funciona el riñón, tienen que esperar. Otros ejemplos de filtración. El plexo coroideo. Esto es un vaso sanguíneo que está acompañando el plexo coroideo. Que el plexo coroideo filtra la sangre y forma ¿qué cosa? Líquido, céfalo. Bueno, para eso sirve el plexo coroideo. Y aquí el tejido sinovial, del cartílago sinovial, para reabsorber agua y formar, ¿qué creen? Líquido. Fácil, ¿no ven? Entonces, aquí lo ven. La difusión simple atraviesa la membrana sin ninguna dificultad. La difusión facilitada requiere una proteína. Y fíjense lo distintas que son estas proteínas. ¿Por qué son tan distintas?
Porque son para sustancias. Lógico, aquí tenemos un canal de proteínas para que se metan las proteínas. Tenemos un canal de lo que ustedes quieran de glucosa para que solo pase glucosa. Listo. Y ahí está. Entonces, el transporte activo primario, que básicamente tiene una particularidad. Primero, ¿necesita proteínas? Sí, necesita proteínas. Segundo, necesita esto de aquí, ¿qué dice acá? Es decir, es un transporte activo. Estos dos, difusión simple, facilitada y filtración, se daba por la composición de la membrana celular. Aquí se da por activación del ATP. ¿Cuál es el resultado? Transporte, la tercera característica, la primera es que se da a través de proteínas, la segunda que necesita ATP, y la tercera característica va en contra del gradiente. En el riñón van a favor del gradiente. ¿Cuál es el gradiente? El flujo sanguíneo renal, la presión de perfusión renal. Aquí pueden ir en contra, ¿como quién? Aquí en el riñón nuevamente, acá en el asa de Henle. Cotransportador, cotransporte sodio, potasio, 2-cloro. Reabsorbo sodio, pierdo potasio, es decir, una bomba que intercambia el sodio por el potasio. Así de sencillo. Y aquí está. Tenemos el otro grupo, los canales dependientes del voltaje, que necesitan actividad eléctrica para ponerse a funcionar. Y bueno, de eso no vamos a perder mucho tiempo porque de eso se trata todo lo que vamos a hablar. Bien, aquí, los anteriores mencionados, es decir, la difusión simple, la difusión facilitada y la filtración son unidireccionales. En cambio, el transporte activo primario, si es sin porte, es decir, que dos sustancias se entran hacia la célula, es unidireccional. ¿Qué sustancias acompañan unas a las otras? Por ejemplo, en la glándula tiroides, la bomba del tipo sin porte mete sodio y mete yodo en la misma bomba, eso en la glándula tiroides. Cuando es bidireccional, como un intercambio en el riñón, ¿lo ves? Sodio, potasio. Se mete sodio, se sale potasio. Listo. Uno de los grandes estímulos para que se pongan a funcionar estas proteínas son las neuronas. Pero eso es fisiología neuronal, no lo vamos a desarrollar ahorita. Entonces, en síntesis, difusión simple, ¿no? Atraviesa la membrana sin proteínas, a favor del gradiente, Difusión facilitada, proteína que no requiere de energía, pero sí requiere de estéreo. Y el transporte activo primario, que es unidireccional en contra del gradiente. Fíjense, aquí hay mucho, aquí hay poco, pero igual lo lleva donde hay mucho. ¿Por qué? Porque hay ATP. Correcto. ¿De dónde vienen estas proteínas transmembrana? Pues aquí está. El RNA mensajero ingresa con sus aminoácidos. ¿Dónde? ¿Dice aquí? El ribosoma enlaza estos aminoácidos y forma, fíjense, los aminoácidos, y el retículo endoplasmático rugoso libera proteínas. Las proteínas migran ¿a dónde? A la membrana celular. De ahí vienen estas proteínas. ¿Listo? Y aquí están todas las proteínas del mundo, ¿no? Aquí están las proteínas que solo son estructurales, que son las proteínas integrales, y las proteínas periféricas, que ya les he explicado. Si alguno de ustedes graciosas está pensando que las proteínas integrales no sirven para nada, porque no han leído shock séptico, que es el primero que se arruinan las proteínas con las toxinas de la E. coli. Entonces se rompen las toxinas y el agua se empieza a infiltrar entre los espacios intersticiales y la persona muere por un shock hipovolémico refractario. Bueno, pero eso es otro tema. Y las proteínas funcionales, que son de transporte, proteínas estructurales de membrana y de receptores de membrana. Ahora sí, de lo que han venido, de membrana. Era necesario que aprendan lo anterior, porque si yo les empezaba a decir que se entraba el sodio nomás y ya había un potencial eléctrico, no hubieran entendido nada. Entonces aquí está nuestra membrana con su medio interno y el medio externo. Ambas tienen sus cargas eléctricas iguales, las cargas eléctricas están igualadas, pero a través de distintas sustancias. Dentro de la célula hay mayor concentración de proteínas que tienen carga eléctrica negativa. Es por eso que la célula, cuando se despolariza, normalmente se vuelve positiva. Y el medio extracelular normalmente tiene carga eléctrica positiva. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Como nosotros sabemos que la célula está más negativa y el medio está más positivo,
¿Cómo permitimos que se vuelva más positivo el medio? Necesitamos que una sustancia que tiene carga eléctrica positiva se entre a la célula y que le cambie la carga eléctrica a través de un proceso que se llama despolarización. ¿Por qué se llama despolarización? Porque de acuerdo a esto, si yo trazo aquí una línea, le voy a poner una línea 0, después vamos a explicar eso, pero por debajo sería negativo, por encima sería Positivo. Sin embargo, cuando llega a 0 y cambia de polo, porque estaba en el polo negativo y ha cambiado al polo positivo, se ha despolarizado. Cada uno de estos, pero está mediado por las sustancias, y las sustancias tienen un que creen potencial eléctrico, que es el que determina el potencial de acción. Aquí tenemos el potasio, por ejemplo, con un valor de 3,5 a 5,5, aquí solo dice 5, pero 5,5. Y una concentración, fíjense, esto es en el extracelular, es decir, en la sangre y en el intersticio es 3,555 y dentro de la célula es 150. El potencial eléctrico es negativo, sin embargo. ¿Por qué? Porque el potasio, de acuerdo a lo que hemos aprendido de bomba sodio-potasio, está hecho para salirse. Entonces, al salirse se lleva su carga eléctrica. Entonces, la célula, si se va la carga eléctrica positiva, ¿qué es lo que queda? La carga eléctrica. Por lo tanto, negativiza las células cuando alcanza su potencial de acción. O su potencial eléctrico, perdón, no confundan. El sodio, 135, 145 en la sangre y en el intersticio, fíjense su concentración dentro de la célula, es bajo, 15.000 equivalentes. Pero su potencial eléctrico es de 60, es positivo, más 60 milivoltios, es un potencial eléctrico positivo. El cloro, de 100 a 108 de fuera de la célula y 5 a 15 dentro de la célula. Potencial eléctrico negativo, ¿no? Y el calcio, que su potencial eléctrico no está descrito porque tiene múltiples. Tiene un potencial eléctrico específico en el corazón cuando hay contracción miocárdica. Hay potencial eléctrico específico en el páncreas cuando hay liberación de las vesículas de las prehormonas. Hay potencial eléctrico específico en las neuronas cuando están liberando los microfilamentos con neurotransmisores adentro. O sea, un montón de cosas. Por eso el calcio no está descrito. Por eso cuando un docente, Gilberto, les dice: a ver, dime cuáles son los potenciales eléctricos generales. No hay una generalidad, porque cada tejido se despolariza distinto, porque resulta que si yo le pongo, por ejemplo, potencial eléctrico de 90 milivoltios al músculo, se contrae y se lesiona, pero potencial eléctrico de 90 milivoltios a una neurona no le hace nada. Entonces, por eso es imposible. Pero, si requieren un número específico de un potencial eléctrico, no un potencial de acción, un potencial eléctrico es este, aquí está, explicado por la ecuación de Nernst, que nos dice que hay diferencia de concentración de sustancias afuera y dentro de la célula. Aquí está la ecuación de Nernst. ¿Ve qué querrá decir? Voltaje M, membrana. La ecuación de Nernst nos está explicando cómo funciona esto. Pero es una cojudeza decir eso. Ya. Repaso funcional de los iones. Ay, mierda. El sodio, obtenido de la dieta, su función consiste en la por lo tanto la excitación celular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si se centra el sodio a un músculo cardíaco, el músculo se contrae. Si se centra a un músculo esquelético, el músculo se contrae. Si se entra a una neurona, la neurona hace sinapsis. Si se entra en un páncreas, el páncreas libera sus islotes. El potasio repolariza la membrana celular. ¿Cómo? Saliéndose de la célula. El calcio, este es uno muy importante. Es tan importante que, por ejemplo, cuando un paciente está con epilepsia, con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular o con cetoacidosis diabética, tú le das gluconato de calcio y se estabiliza 15 minutos. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de la estabilización de la membrana. Es decir, estabiliza la membrana y no deja que se pierdan potenciales eléctricos ni que se desperdicien. Al hacer eso, contrae los microfilamentos. Entonces, cuando se contraen los microfilamentos, ¿qué pasa? Liberación. Avanzan, por ejemplo, las vesículas sinápticas que están lejos de la hendidura sináptica, al contraerse la célula, las empieza a empujar hacia el borde sináptico. El cloro, que regula las sustancias coloidales y la regulación del agua en los epitelios. ¿Por qué? Porque regula la presión coloidosmótica. O sea, no la regula directamente, la regulará en un 8% versus el 92% que la regula las proteínas, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es un potencial de acción? Momento en que la carga eléctrica no se torna una carga opuesta y alcanza su potencial máximo de membrana. Es el momento en el que la membrana se hace tan positiva como pueda estar.
y lógicamente se traduce como ¿qué? Excitación celular. Es decir, cuando el músculo alcanza su potencial de acción, se contrae, cuando el páncreas alcanza su potencial de acción, libera sus vesículas, etcétera, etcétera. El potencial umbral. ¿Por qué hemos hablado de las proteínas? Porque el potencial umbral es el momento en que se abren los canales. ¿Qué canales? De proteínas. ¿Pero qué canales de proteínas? Los que son dependientes de voltaje. Entonces, canales como los de glucosa, por ejemplo, no se van a abrir, porque no necesitan voltaje. A diferencia de cuáles? Los del sodio, que sí cambian la carga eléctrica. El potencial de reposo, la célula estática sin estímulos, es decir, una célula que no está haciendo nada. La hiperpolarización es cuando la permeabilidad se altera y la célula se hace muy positiva o se hace muy negativa. ¿Cómo cuándo? En la electrocución. Sin embargo, la hiperpolarización no siempre es patológica. La retina vive en hiperpolarización negativa y se regulariza a positiva cuando cerramos los ojos. Es un estado de hiperpolarización fisiológica. ¿Cómo funciona? Es sencillo. Tenemos que tener primero una membrana celular, una célula que es más negativa por afuera y más negativa por adentro y más positiva por afuera, ¿no? El líquido extracelular, intracelular. Necesitamos una proteína que haga ¿qué cosa? Que permita el paso de las sustancias. ¿Qué sustancias? ¿Qué sustancias? Que tengan voltaje, ¿como cuál? Sodio. Correcto, entonces fíjense la imagen y fíjense el esquema. El esquema no me importa aquí. El sodio se está pasando, no pasa nada, está en menos 70, está en un potencial de está en un potencial de reposo, no está haciendo nada la célula. Aquí está empezando a despolarizarse. Cuando ha cruzado el umbral 0 y ha vuelto a pasado a positivo, se ha despolarizado. Pero, sin embargo, se sigue haciendo más positiva y finalmente alcanza su potencial de... Si esto fuera una célula muscular, alcanza su potencial de acción y ¿qué es lo que pasa? Se contrae. ¿Y qué es lo que sucede después? El canal se cierra, alcanza su índice de saturación, por lo tanto ya no se puede entrar más sodio y hacerlo más positivo. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a repolarizar perdiendo potasio. Esto es un esquema de Davenport, por si acaso, si se ve, ¿no? En 0, arriba, abajo. ¿Y qué es lo que nos está explicando? Miren este potencial eléctrico. Menos 70 milivoltios. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Aquí hay un potencial umbral. Se han abierto los canales para que pueda entrarse el sodio. Se entra el sodio, lo ha despolarizado, de 0 ha pasado a ser positivo, hay despolarización, ha subido hasta que ha alcanzado el potencial máximo de la membrana, se han saturado los canales, ha alcanzado su potencial de acción, la célula, en este caso una célula cardíaca, digamos, se ha contraído y para que la célula se pueda relajar se empieza a volviendo a su potencial para que la célula no esté haciendo nada de nada. Sin embargo, el potencial de reposo no es tan sencillo. Aquí lo que estamos viendo es un periodo refractario. Aquí vemos un periodo refractario absoluto, un periodo refractario relativo. ¿Por qué está esto aquí? Porque cuando la célula se está despolarizando y alcanza su potencial, no pueden haber otras proteínas abiertas, no se pueden mantener abiertas otras proteínas jodiendo nuestro potencial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un potencial de acción, pero mientras está ocurriendo los fenómenos electrofisiológicos, hay un periodo refractario absoluto. Las células son como yo, cuando se casan, se casaron, no están abiertas a nuevos estímulos, son completamente entregadas a su relación actual. Sin embargo, cuando ya no hay más estímulos, es decir, han terminado su relación con los potenciales eléctricos, están en un periodo refractario relativo. No están haciendo nada, pero están abiertos a que entre a que haya eventos electrofisiológicos. ¿Cómo se explica esto? Fíjense, miren la línea amarilla. El sodio ha alcanzado su concentración, es decir, la cantidad de sodio máxima, pero se traduce como actividad eléctrica mucho mayor. Por eso es un potencial. Es potente, es fuerte. La concentración es baja, pero es potencialmente más grande, lo cual le da su nombre, ¿no? Potencial de acción. ¿Por qué se llama potencial de acción entonces? Porque hay una acción, alcanza el potencial eléctrico máximo que desencadena un reflejo, en este caso un reflejo de contracción, etcétera, etcétera, lo que ustedes más rabrete. Y aquí está.
Así es como se ve. Esto es el potencial eléctrico de una neurona. Y aquí están los eventos. 1, 2, 3, 4. En ese orden se realiza una despolarización, con potencial rural, con potencial de acción. ¿Capisco? Muy bien. Bueno, esto es otra cosa. ¿Alguna duda? Los potenciales de acción son fáciles, ¿no?